Segura sobre un tema que ha aprobado el Congreso de la República por insistencia, es decir, establecer topes a las tasas de intereses bancarias. Don Alonso Segura, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la llamada. Bueno, quisiéramos saber a quiénes afecta directamente esta iniciativa que, según algunos parlamentarios, busca incluir a los clientes al sistema financiero, pero sin embargo parece que no es así y más bien los va a excluir. Bueno, en realidad sí, es todo lo contrario, nos afecta básicamente a todos. Personas, pymes, empresas de todo tamaño. Acá, digamos, los congresistas ya tienen este hábito de aprobar leyes que son inconstitucionales, antitécnicas, fiscalmente impagables, etcétera, ¿no? Y esta es la última, ¿no? Hay muchísima evidencia a nivel internacional, histórica en Perú, que los topes a tasas de interés, las restricciones para que las entidades financieras puedan generar ingresos, no reducen el riesgo de los clientes, lo único que hacen es que se les racione, generan lo que se llama represión financiera. Creo que sus oyentes lo pueden entender bastante bien. Supongan ustedes que uno de sus oyentes dice, le quiere prestar plata porque tiene excedentes a alguien, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a medir es cuál es el riesgo de impago de esta otra contraparte y decir cuál es la rentabilidad que me permite ganar razonablemente y me cubre contra cualquier riesgo que tenga esta contraparte. ¿Qué pasa si entonces llega a un acuerdo bilateral, cualquiera sea este? ¿Qué pasa si viene una autoridad pública y le dice, no, tienes que cobrar menos que eso? ¿Ustedes creen que lo va a hacer? ¿O simplemente decir, entonces no te presto? Entonces, lo que va a ocurrir es que van a decir, no te presto. Entonces, lo que va a generar no es inclusión, sino es exclusión financiera. Porque suena bonito, ¿no? Suena bonito cuando alguien le dice, pues tu interés ya no va a ser, por ejemplo, 100, sino 50. Entonces, entonces voy a pagar menos. Esa es la definición del populismo y la demagogia, ¿no? Puedes buscar el diccionario. Y la irresponsabilidad además. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a generar racionamiento crediticio, represión, es decir, que no se les preste. Y estas personas que de repente, personas o pymes, por ejemplo, que pagan una tasa que sean de repente la considero alta, pero me sirve para mi negocio, para los objetivos que tengo como familia, lo que van a ver es que ya no van a tener esos créditos. O los van a tener que conseguir en el mercado informal. Y ahí sí, que no tienen ningún tipo de salvaguarda, es muchísimo más caro y es absolutamente abusivo, y ahí sí no hay ningún tipo de regulador ni nadie que los defienda, ¿no? Entonces, nuevamente, acá lo que van a generar es exclusión financiera. Pero bueno, esperemos que las autoridades, el Ejecutivo, planteen ante el Tribunal Constitucional los reparos que tenga, y ojalá que esta, como varias otras leyes aprobadas por este Congreso, finalmente pues no surte efecto, ¿no? ¿Y a dónde van a tener que recurrir esas personas que van a ser excluidas del sistema financiero? Bueno, van a ser excluidas, entonces van a tener que recurrir a prestamistas informales o simplemente no tendrán créditos, ¿no? Si lo vemos también por el lado de la composición del sistema financiero, a quienes más afecta desde el punto de vista de las entidades, ya no vemos del lado de los deudores. ¿Quién afecta? A la pyme, pues. ¿Quién afecta? A los hogares que tienen menores ingresos, menores flujos de ingresos estables, digamos, es a los primeros que afecta. Pero si lo vemos por el lado de las entidades financieras, a las que afecta directamente son las entidades microfinancieras, que son las que justamente atienden mayoritariamente a estos clientes. Entonces, también pueden generar una desestabilización del sistema financiero, el sistema microfinanciero, que es, digamos, un ejemplo para el mundo. Entonces, este Congreso, la verdad, que no escucha al Banco Central, no escucha al Ministerio de Economía, no escucha a la Secretaría de Banca, no escucha a nadie. Y el TC le tiene que parar enmendando la plana. Ahora, don Alonso Segura, la verdad que es vergonzoso. Bueno. Don Alonso Segura, se ha mencionado además que esta iniciativa sería inconstitucional porque la Constitución establece que no puede haber una regulación de precios y el interés me parece que sí lo es. ¿Esto es cierto o no? Sí, ahí entras en temas de abogados. Te diría que yo creo que sí. Es evidentemente menos claro que otra ley que aprobaron hace pocos días de eliminación del CAS, que es una flagrante violación de la iniciativa de gasto que no tiene el Congreso, de las competencias del Ejecutivo que no tiene el Congreso, y de un par de, digamos, de artículos más de la Constitución. En este caso te diría, y yo creo que sí, que es inconstitucional, pero digamos,
va a estar abierto a algo más de discusión. Lo que es ciertamente es absolutamente... Entonces, para quedar claro, creo que si es inconstitucional, tendrá que presentar el Ejecutivo sus demandas de constitucionalidad, pero ciertamente es una digamos, iniciativa terrible que va a racionar, restringir, excluir de crédito a quienes más lo necesitan en esta coyuntura tan dura, que son las familias de menores ingresos, los trabajadores de menores ingresos, algunos que son informales o semi-informales, y a las pymes, ¿no? Y por el otro lado, como te dije, a quien va a golpear va a ser las entidades microfinancieras, ¿no? Correcto. Entonces, es realmente todo regresivo lo que están haciendo, ¿no? Correcto. Don Alonso Segura, exministro de Economía, muchas gracias por esta valiosa conversación.